tal? Buenas tardes, soy el maestro Abraham Lara y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el juicio sucesorio. Vamos a hablar sobre un tema muy importante el día de hoy, el juicio sucesorio intestamentario. De tal suerte que vamos a hacer 4 sesiones. El día de hoy vamos a hablar de la primera sección del juicio sucesorio intestamentario. Vamos a empezar por el principio. De entrada, los seres humanos durante su vida van adquiriendo distintas cosas, derechos u obligaciones durante el transcurso de su vida. Esos derechos y obligaciones no terminan con su muerte, ¿sí? A ese conjunto de derechos y obligaciones, bienes que tiene una persona durante su vida, se le llama patrimonio, ¿verdad? Patrimonio, entonces, es todo aquello que puede ser cuantificable en dinero, económicamente, ¿verdad? Y en ese sentido quiero hacer referencia que pueden ser cuantificables los bienes inmuebles, ¿verdad? Las casas, los terrenos, los ranchos, también los bienes muebles, ¿verdad? Los autos, la maquinaria, pues también frutos, derechos, ¿verdad? Derechos de autor, joyas, obras de arte, todo aquello que pueda representar un valor es parte del patrimonio de una persona. Pero también sus deudas, es decir, las obligaciones que adquirió durante su vida y que por causa de muerte no pudo cumplir con esta obligación. Desde luego, eso también es parte del patrimonio de una persona, son obligaciones que no terminan con su muerte. Y desde luego, cuando ya una persona muere, se abre una sucesión, ¿verdad? Y esa sucesión va a ser la transmisión de esos bienes, de esos derechos y obligaciones que no terminaron con su muerte. Y en ese sentido, tenemos otro aspecto importante de las sucesiones que sería la herencia, es decir, eso que se va a transmitir de la persona que murió, esos bienes, esos derechos y esas obligaciones constituye la herencia y se va a transmitir a quien tenga derecho. En ese sentido, la herencia se puede transmitir de 2 formas. La primera es por voluntad de la propia persona y a esa se le llama por voluntad del testador y puede ser a través de testamento, ¿verdad? La persona en vida va, en este caso, a un notario público y por medio de un testamento designa quiénes pueden ser sus herederos, en algunos casos legatarios, es decir, les transmite sus bienes, sus derechos y obligaciones para después de su muerte. Ojo, aclaro esto, porque hay personas que tienen el testamento y piensan que ya son dueños cuando la persona aún no ha muerto. El patrimonio, la herencia se transmite a partir de la muerte del testador, no antes. Pero bueno, eso del testamento lo vamos a dejar para una sesión en especial. El día de hoy vamos a hablar de la sucesión legítima, ¿verdad? Entonces es aquella que se instituye por voluntad de la ley. ¿Eso qué significa? Que cuando la persona en vida no logró hacer testamento, su patrimonio se tiene que transmitir. ¿A quién se tiene que transmitir? A quien tenga derecho para ello. Y en este caso, la ley establece quiénes tienen derecho a recibir la herencia de una persona que muere, ¿sí? Y hay una regla en derecho que dice: los parientes más próximos excluyen a los más remotos o a los más lejanos. ¿Qué significa esto? Que si el autor de la herencia tiene hijos, excluye a hermanos, a papás, a primos, a sobrinos, y son sus hijos los que heredan. Y también si tiene esposa o concubina, hereda a su cónyuge o concubina. Es decir, esos parientes más próximos excluyen a los demás, ¿sí? ¿Por qué digo esto?
Porque hay ocasiones que alguien muere y quieren llegar los hermanos, los primos, los sobrinos a querer apoderarse de la herencia. Esto no es posible. Si hay hijos y no hubo testamento, luego entonces la herencia se va a transmitir por disposición de la ley, heredan los parientes más próximos, es decir, los hijos, ¿verdad? Si no hay hijos, heredarán los padres. Si no hay padres, los nietos, es decir, línea recta. Y si no hay ascendientes o descendientes en línea directa, pues entonces ya tendremos que recurrir a hermanos. Si no hay hermanos, tíos, sobrinos, ¿verdad? La ley dice que hasta el cuarto grado, ¿verdad? Entonces, son los que tienen derecho a la sucesión legítima, pero recuerden, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, ¿verdad? Esto lo establece la propia ley. ¿Y qué pasa cuando ya no hay parientes hasta el cuarto grado? Bueno, pues entonces se hereda aquí en nuestro país instituciones de asistencia pública, que sería el DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Por ese motivo, en los juicios sucesorios también se manda a llamar a la gente del Ministerio Público, porque él está al pendiente para que esta sucesión se transmita con las formalidades que marca la ley, y no habiendo herederos que tengan derechos, él tendrá que pedir se llame al DIF estatal para que sea la persona moral de derecho público con derecho a heredar. Esto es algo sumamente interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando nos llega un cliente al despacho? De entrada, tenemos que pedirle que nos dé el acta de defunción. Y aquí habría que hacer una pregunta: ¿quiénes pueden acudir a hacer del conocimiento de la autoridad que una persona ha muerto? Bueno, pues el Código Civil establece que puede ir cualquier persona a hacer del conocimiento. Luego entonces, en este tipo de juicios se inicia con una denuncia. No es una demanda, es una denuncia, porque se hace del conocimiento de la autoridad que una persona ha fallecido, que una persona ha muerto, para que se tomen en cuenta las disposiciones legales pertinentes para proteger ese patrimonio. Entonces, no únicamente puede ir a un familiar a decir se murió tal persona, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi primo, mi tío. Puede ser cualquier persona. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si hay un acreedor de la persona que murió, él puede iniciar el juicio sucesorio intestamentario. Y tendrá que decir al juez quiénes pueden ser los posibles herederos, y tendrá que intervenir el Ministerio Público para que se nombre una albacea y se entable el juicio correspondiente de este acreedor en contra de quien representa esta sucesión intestamentaria de la persona contra la que tiene una acción que deducir en su contra. Es algo muy interesante, ¿verdad? Y entonces, ya a nuestro despacho llega la persona, el cliente, le tenemos que pedir de entrada el acta de defunción. Si son posibles herederos, pues igual podemos pedir se nos proporcione el acta de nacimiento para justificar ese entroncamiento. ¿Qué es eso de entroncamiento? Es un tronco que es el papá o la mamá de donde nacen las ramas, es decir, los descendientes, los hijos. Se tiene que acreditar con el acta de nacimiento ese entroncamiento. Y ojo, abogados, tienen que leer el acta de nacimiento de los posibles herederos, donde se establezca el nombre del padre o de la madre, y además que hayan firmado, porque suele ocurrir que los llevó a registrar a otra persona y no existía matrimonio, y resulta que no hay entroncamiento aunque venga el nombre del padre o de la madre, porque resulta que nunca firmaron el acta de nacimiento. Luego entonces no hay entroncamiento. En el caso que hay matrimonio es diferente. Si existe matrimonio, hay hijos descendientes del matrimonio, pues puede ir el papá, la mamá o cualquier persona y no hay problema en el entroncamiento. Pero cuando no hay matrimonio pudiera ser que haya problemas. Entonces, mucho ojo, por favor, revisar muy bien esa acta de nacimiento, leer todo,
quién compareció al registro y si firmó el papá o la mamá, porque pudiera ser que no haya entroncamiento. Entonces, aguas, por favor. Entonces ya llega el cliente con su acta de función de algún familiar, papá, de la mamá o de alguien. Pedimos las actas de nacimiento para justificar su derecho y los abogados iniciamos nuestra denuncia de sucesión legítima, que le llamamos juicio intestamentario, juicio sucesorio intestamentario. Y hacemos del conocimiento del juez que falleció una persona, lo justificamos con el acta de defunción y acreditamos a los posibles herederos con el acta de nacimiento. ¿Y por qué digo posibles herederos? Porque una vez que el juez tiene conocimiento de que una persona murió, manda al Archivo General de Notarías, al Registro Público de la Propiedad, al Archivo Judicial o en ocasiones a otras instituciones de naturaleza pública a investigar si hay disposición testamentaria otorgada o algún otro juicio derivado de este asunto. ¿Eso qué significa? Que una vez como abogados que presentamos ante el juez nuestra denuncia testamentaria, el juez ordena oficio al archivo de notarías, al archivo judicial y al registro público. Y si estas instituciones informan que si hay testamento que se busca en todo el país, entonces ese juicio puede concluir sobreseerse o cambiar de sucesión legítima a sucesión testamentaria si es que aparece testamento. Por eso es que hablo de posibles herederos, porque no obstante que exhiban el acta de nacimiento, apenas son posibles herederos. Van a adquirir el carácter de herederos hasta que el juez los declara y una vez que no apareció testamento alguno, ¿verdad? Pero bueno, ya presentamos nuestra demanda, el juez ya giró los oficios, nosotros como abogados los diligenciamos, es decir, vamos al archivo de notarías, vamos al archivo judicial, al registro público o a alguna otra autoridad y previo pago de derechos obtenemos la información correspondiente y resulta que para este caso vamos a pensar que no hubo testamento. Ya llegan esos informes al juez y como no hubo testamento pedimos al juez que dicte auto declarativo de herederos. Pero ojo, abogados, si pudiera ser que en el caso que nos ocupa algún heredero quisiera repudiar los derechos que pudieran corresponderles, yo sugiero que se haga antes de que sean declarados herederos, para que una vez que se adjudiquen puedan ahorrarse un poco de dinero o una gran cantidad de dinero en la escritura pública correspondiente. ¿Por qué? Porque si son declarados herederos y después repudian, el notario les va a cobrar primero por aceptar esa herencia como herederos, por recibirla, y después por repudiarla. Van a ser dos actos jurídicos. Entonces yo lo que les sugiero es que si se da el caso que alguien quiera repudiar porque están de acuerdo los hermanos o los que tienen derecho a heredar, repudien antes de que sean declarados herederos para que no causen doble gasto en la escritura pública una vez que el juicio termina o cuando va a proceder la adjudicación correspondiente ante notario público, ¿verdad? Eso es algo muy interesante. Otra cosa importante es de que ya que no se encontró testamento alguno en este caso, pedimos al juez declare herederos y el juez va a dictar una resolución donde va a pedirse, va a reconocer la calidad de herederos de quienes, de aquellos que demostraron tener derecho. Y en este caso vamos a pensar que murió el papá de alguien, hay esposa o concubina, pues tendrá que declararse también con derecho a heredar a la esposa y a la concubina y a los hijos. Pero cuando es concubina, en ocasiones tenemos que hacer primero un juicio de acreditación de concubinato para que la concubina tenga derecho a heredar, ¿verdad? Entonces el juez va a dictar un auto declarativo de herederos, va a señalar una fecha de audiencia para que los herederos nombren albacea.
Desde luego, el albacea puede proponerse desde el inicio del escrito donde hacemos la denuncia de sucesión, pero si no se hizo, el juez señala fecha para que los herederos designen la albacea. Esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque la albacea, mientras el juicio dure, o mientras se esté transmitiendo la herencia correspondiente y hasta que concluya, el albacea es el que representa a la sucesión testamentaria. Ojo, no es el dueño, solamente lo representa legalmente. Legalmente, el albacea es quien representa a la sucesión testamentaria, el que va a hacer los trámites correspondientes para que termine de buena forma este juicio sucesorio y testamentario. Entonces llega el día que el juez señaló, van los herederos, ya están declarados herederos, y van a emitir su voto para declarar un albacea. Es importante hacer del conocimiento del juez que a quien proponemos de albacea, que al ser heredero, que con sus bienes alcanza a cubrir el manejo de los bienes de la herencia. ¿Para qué? Para que el juez no le pida una garantía por el manejo de estos bienes, ¿verdad? Si no le decimos esto al juez, el juez le va a imponer una garantía. Desde luego, en el caso de que se nos haya pasado, podemos después, firmando todos los herederos, excluir a este albacea de que no otorgue garantía, ¿verdad? Si no, puede ser a veces muy cuantiosa esta garantía, dependiendo de la cantidad de bienes que se vayan a transmitir. Ya una vez que la persona que señalaron los herederos es designado albacea, pedimos que cause firmeza procesal esta de auto declarativo de herederos, y con eso terminará la primera sección. Desde luego, yo recomiendo que también los abogados pidan por quintuplicado o más, según el tipo de asuntos que tengan, del auto declarativo de herederos y del nombramiento y aceptación de cargo del albacea, porque eso nos va a servir para muchos trámites dentro de la sucesión legítima, ¿verdad? Y a veces se van quedando estos juegos ante distintas autoridades. Espero que haya sido de utilidad este tema que compartimos el día de hoy, y muy pronto hablaremos de la segunda sección, de los aspectos más relevantes en nuestra siguiente charla que tengamos. Muchísimas gracias, que estén muy bien todos, les deseo éxito en todas sus actividades. Excelente día. Gracias.